Bueno, bienvenidos de nuevo. Me imagino que Alonso se ha ido a correr o a practicar deporte con la ONG de Deporte y Desarrollo. Yo me he quedado aquí con Taufik. Assalamu alaikum, Taufik. ¿Qué tal estás? Como sabemos, los diferentes medios de comunicación pues, siguen hablando de los bombardeos muy intensos que se están produciendo en Gaza. Gaza sigue sufriendo ese bombardeo, no obstante, además de las bombas que caen en Gaza, también nos bombardean muchos medios de comunicación con mitos falsos, falsas ideas, falsos conceptos acerca de lo que es Palestina, acerca del conflicto que se produce en ese territorio del mundo. Hoy, inshallah, hablaremos de estos conceptos y estos mitos. ¿No es así, Taufik? Sí, correcto. Y esto para mí es la batalla más difícil, que es batalla de conceptos y mitos tan falsos que se apoyan estos sionistas con una propaganda feroz, así ya con siglos. Una pregunta que me viene a la mente y es si el conflicto es un conflicto religioso o el conflicto se debe a otras, digamos, a otros motivos, a otros factores. El conflicto en sí mismo, por reconocimiento de las Naciones Unidas, es un conflicto de ocupación. Sí. Esto es reconocido por la legislación internacional, que es las Naciones Unidas, con el Consejo de la Seguridad. Y hay toda una declaración. Hay una tierra ocupada. Estamos hablando de un término que es la ocupación y todo lo que acarreó después esta injusticia. Por lo menos 66 años lo que duró este conflicto. Sí. ¿Tú crees que la islamofobia que se da en Europa y en otros sitios del mundo alimenta o retroalimenta, digamos, este sentimiento de, digamos, mirar con ojos de complacencia quizá a los crímenes de Israel? Quizá se hace la vista gorda, digamos, a lo que se está produciendo ahí, porque se identifica a Hamas o a los palestinos con el Islam y los musulmanes siempre y digamos, se identifica el conflicto con la religión más que con un problema de ocupación. ¿Tú crees que es así? Yo creo que ese es un proyecto de colonización. Ya desde el siglo XIX, en aquel famoso Congreso de Basilea de 1897, hubo un proyecto de colonización junto con la Europa imperialista en aquellos tiempos. No es solamente de... Y mucho menos la religión, relacionarla, ni la islámica y mucho menos la judía con este conflicto. Quizás le ha dado un tinte religioso por ambas partes, pero el problema en sí mismo es una injusticia, se trata de una ocupación de una tierra. Hablando de estos mitos, hay muchos diferentes mitos que digamos, el ente sionista desde el principio ha lanzado y ha incentivado en diferentes medios de comunicación en todo el mundo. Y estos mitos han sido tratados a lo largo de la historia, pero hay una novedad y es que muchos judíos, los propios judíos, están alzando la voz y denunciando estos mitos, ¿no es así? Correcto, es que si seguimos la metodología de un ilustre judío, Jacques Derrida, nacido en Argelia, pero es un judío de post-estructuralismo, con su método de deconstrucción. Se han formado conceptos, en este caso mitos, y ahora tenemos que hacer esta metodología de este ilustre judío, deconstruir estos conceptos, o exactamente estos mitos. Y con esta propaganda de los medios de comunicación y la mayoría de las veces propiedad de los sionistas, con la ignorancia de la gente. Aquí en Europa me ha sorprendido bastante la ignorancia de la gente sobre estos conflictos y tienen pues en sus memorias almacenados datos tan falsos. Y por eso hay que disipar estos mitos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estos autores de descendencia judía que están, digamos, deconstruyendo estos mitos y tratándolos en profundidad. Y un libro muy conocido es La 13ª tribu de Arthur Koestler, si no me equivoco. ¿De qué habla este libro? Ahí lo tenemos en pantalla. Pues este ilustre, famoso escritor, ensayista, Arthur Koestler, pues su idea básica es ¿qué son los judíos? Así a nivel histórico, a nivel biológico incluso. De aquellas famosas 12 tribus de Jacobo, la paz sea con él, ¿dónde están sus descendientes? Se habla de los judíos, ¿en qué sentido? Descendientes de Judá, uno de los 12, digamos, de los 12 tribus, o Judá con judía, el concepto geográfico.
Y de estos no sabemos nada, solamente sabemos de unos judíos ahí, hazares, en el Imperio Es Ruso. decir, Koestler lo que defiende es que los habitantes ahora mismo, la gente que vino a ocupar, Los judíos actuales que ocupan Palestina, realmente no son descendientes, no tienen nada que ver con los digamos, de las 12 descendientes tribus. directos de las 12 tribus. No tienen nada que ver, son gente que han venido de lejana Asia, y son ishkenazis por, digamos, rito, ni siquiera son sefardíes, los judíos que estaban aquí en España, y son para él como una tercera, una decimotercera tribu. No tienen nada que ver con los clásicos judíos de Palestina o de la tierra de Canaán incluso. Y él mismo es judío, ya no es algo, digamos, que alguien que tiene pues, ciertos ajuste político o intelectual, al contrario. ¿Y cómo has dicho que se llama esta decimotercera tribu según él? En castellano se era como hazares o cazares, hay dos... ¿Son de la zona de Asia Menor? sí, por ahí, cerca de Lituania, cerca de... Sí, es europeo más que nada, ¿no? Exactamente. Estos cázares realmente son los, digamos, los antepasados de los askenazis. Gente no era politeístas, eran paganos y por unas circunstancias políticas se han convertido al judaísmo y ahí se montó todo un imperio. Y otro libro muy conocido también es La invención del pueblo judío de Shlomo Sand. Shlomo Sand, que es un autor muy conocido, y ahí tenemos la portada del libro y animamos a la gente que lo lea. ¿De qué va este libro? La invención, el título es un poco impactante, ¿no es así? Pues exactamente, aparte es un prestigioso académico, historiador conocido, pues el libro es reciente, traducido al castellano últimamente el año 2013, el año pasado. Y se trata de una trilogía. De esta trilogía pues solamente han salido dos, falta por salir el tercero. Él hace autocrítica sobre todos estos mitos que ellos han amamantado desde la infancia, sobre este pueblo judío que es un pueblo, digamos, elegido por Dios y preferido por Dios. Y todo este mito podemos caer incluso en cierto racismo, cierto que hay un pueblo preferido y hay un concepto bíblico que es el goyim, la gente no judía o la gente Más no... que racismo es supremacía, ¿no? Demasiado. Pues él critica todo esto, que son conceptos políticos de la historia y encima se le han dado pues un tinte religioso para justificar unos fines políticos. Y todo esto es una invención que para él, para Shlomo Sand, con datos académicos e históricos y arqueológicos incluso, disipando el mito del templo de Salomón y toda la historia que se ha montado. La mitología, digamos. Exactamente, ¿no? Y después del Imperio Romano, cuando derribó no sé por cuántas veces el templo, y pasando por un que ha hecho un recorrido histórico, aportando datos muy interesantes. Yo recomiendo a todos los... La última destrucción del templo, que fue en el año 70, si no me equivoco, después de Cristo, que fue la gran diáspora, digamos, judía. Nos hablabas un poco de esta trilogía. El segundo libro se llama La invención de la tierra de Israel, ¿no? ¿De qué va también este segundo libro de la trilogía? Pues si ya hemos deducido que este pueblo de Israel es una invención, no hay ningún pueblo, porque son tribus, de estas tribus han desaparecido por completo, solamente podemos hablar de unos cazares o hazares, y de ahí ni preferido ni elegido por Dios, y mucho menos una tierra que ha sido prometida. La versión histórica es gravísima, es peligrosa. Es decir, que Allah o Dios ha prometido a Abraham y su descendencia. En este caso, exclusiva, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué solamente limitar la descendencia de Abraham en una familia y no en la otra? Abraham ha tenido una descendencia por Isaac y Jacobo, que son los cristianos judíos, y por otro lado ha tenido descendencia por parte de Ismael, que son los árabes y los musulmanes, que también son dignos de esta herencia. Si de verdad aceptamos este concepto muy peligroso de justificar una ocupación, pues los mismos pueden decir también, pues los musulmanes nos pertenece el Andalus, por concepto histórico. También pueden decir los cristianos nos pertenece Estambul, por concepto histórico. Él, por la verdad, hace una crítica bastante interesante, de aquí recomendamos a todos los televidentes que consulten estos libros. Sí, además de los libros existen muchos documentales, mucho material realmente que está a la disposición de todo el mundo, está en internet, está en las librerías, etc. Y hay
profesores universitarios que denuncian este tipo de mitología sobre la cual se ha fundado el Estado sionista, ¿no? Por ejemplo, Ian Papé, creo que es un profesor de Oxford y de la Universidad de Jerusalén, y últimamente he visto un muy buen documental acerca de Norman Finkelstein, que se llama, en inglés se llama American Radical, o algo así, radical americano, algo así, que habla de esta problemática de que él es judío, pero por una iniciativa o un deber, digamos, ético y moral, se ve obligado a ir en contra de la agenda y en contra de los planes y el complot del sionismo internacional. ¿No es así? No sé si lo has visto tú. No, yo he leído su libro, que es súper interesante, La industria del holocausto. Sí. Que es un libro que también recomendamos. Es un libro que trata datos y sobre todo sobre esta industria que ha emanado todo este conflicto. Muy bien, pues ya lo saben, además de todo el material con el que nos bombardea Hollywood y las películas que, digamos, justifican el holocausto que está pasando el pueblo palestino hoy en día, y Gaza es un ejemplo vivo de ello, pues tienen este material, estos documentales y estos libros para ver la realidad del problema, que en realidad no es un problema religioso, sino es un problema de un país, de un pueblo ocupado y una fuerza ocupante. Tawfiq, muchísimas gracias por toda la información, Barakallahu Fik, y que Allah subhanahu wa ta'ala libere a nuestros hermanos en Palestina y en todo el mundo, que Allah subhanahu wa ta'ala pues disipe su sufrimiento. Nosotros, inshallah, damos paso a Ramadán Karim. Ya sabéis, nuestro compañero Ryan sale a preguntar a la gente lo que sabe acerca de Ramadán y volvemos enseguida.